bienvenida, bienvenido a una tarde lluviosa en el tercer piso de Librería Proteo. Bueno, aquí no cae la lluvia, es fuera donde llueve. Como eso siempre, la vida está en otra parte. Y como ya sabéis, los malagueños, en cuanto caen 4 gotas, creemos que es el diluvio universal avisado. Y bueno, pues mal día para llover, porque los que no estéis aquí, que lo podréis ver luego en la grabación que se está haciendo, os vais a perder lo que yo creo que es un acontecimiento intelectual. Mira que hoy tenemos agua por todos lados, voluntad de horizonte, a la sombra del mar, en el libro de las negaciones, donde el mar no falta tampoco y el agua tampoco. El problema es que el mar está presente en el no del libro de las negaciones. Está presente no como espacio de negación, sino como espacio de afirmación. Y entonces, en ese sentido, invade un poco toda la producción poética de estos últimos años, con una intención ideológica posiblemente bastante evidente de oponer el espacio del mar y los países que bordean el mar a los países de interior, en especial Castilla. Castilla, que es de donde viene. Bueno, has entrado así, hemos entrado sin presentarnos y sin nada. A mí ya me conocen sobradamente, Héctor Márquez, soy periodista y gestor cultural y soy el responsable de este proyecto que se llama El Tercer Piso, como sabéis, que evidentemente es la tercera planta de Librería Proteo y también el lugar donde empezó la original Librería Proteo, a unos metros más para allá, unas decenas, en un tercer piso de la calle Juan de Padilla, 54 años después del incendio, reconstruido, gracias a esa cosa tan mitológica que tú también controlas, que con los dos nombres de la librería, Prometeo, le dio el fuego a los hombres no supieron qué hacer con ellos, se les fue la mano, se quemó la librería, pero vino Proteo, el otro nombre, el hijo de Poseidón, el dios de las formas, de los cambios, y transformó la librería de nuevo en lo que ven ustedes aquí. Y ya, tercer piso, mediante, con Javier del Prado Viedma, que es, ahora mismo es un feliz jubilado, podríamos decir. Soy un feliz jubilado, pero trabajo tanto o más que cuando... Ya este año he decidido que no admito ni cursos añadidos, ni congresitos por aquí, congresos por allá. Bueno, si hay un congreso que me gusta y que yo he trabajado el tema, bueno, y si convoco a una amiga, pues me voy a pasarlo bien. Pero yo creo que a los 84 años ya uno no está para tanta juerga, vamos a decirlo así. Bueno, tanta juerga intelectual. En tu caso, la juerga, el trabajo, el deleite y el laboro están íntimamente unidos. Tú eres catedrático, ahora emérito, honorífico, jubilado de muchas maneras, porque lo eres en varias universidades, en la Complu, en Madrid, en la de Burdeos también. Burdeos, sí, hombre, mi gloria académica es ser doctor honoris causa de Burdeos. En francés el doctorado honoris causa no lo dan las universidades, lo da el Estado, ¿no? Adjunto a una universidad, pero es del Estado. Y a consecuencia de esa, pues yo di un curso entero en Burdeos sobre Mallarmé. Y ya es raro que en Francia se atrevan a un español a dar un curso de postdoctorado sobre Mallarmé, pero me convocaron y me dieron el título y el contrato de profesor honorífico. Bueno, eso me llevó a hacer unos cuantos buenos amigos en Burdeos y en las cercanías de Burdeos. Pero mis amigos de Burdeos, como los amigos míos de España, se están muriendo todos. Me estoy quedando en medio solo, pues un poco así. Miro a la facultad y soy, yo creo, de los vivos el más viejo. Miro a mi casa, a mis primos, y soy de los familiares el más viejo. Me entra un sentido de patriarcalismo moribundo que uno, pues bueno,
Pero eso no es óbice para que mi evolución poética, que es muy larga, mi evolución poética empieza en 1958, sí, cuando empiezo a publicar con 18 años en la revista Poesía que dirigía José García Nieto y que editaba el Instituto de Cultura Hispánica. Me empecé con 18 años a publicar ahí. Y después me callé, eso sí. Cuando dices tú, por ejemplo, en la presentación, que dices que alterna la poesía con la crítica y la investigación literaria. No la alterno. Forma parte de lo mismo. Son contemporáneas. De hecho, mi crítica nunca la he hecho sobre un autor que no fuera un autor esencial en mi existencia. Hombre, dar clase, he dado clase de todo lo que había que dar clase, porque te obliga el programa, pero investigar, siempre he trabajado temas que estaban cercanos a mi existir, esencialmente. Es la razón del libro de Voluntad de Horizonte y Añoranza de Morada, que tiene un subtítulo Identidad y alteridad en el viaje existencial literario. En este libro, evidentemente, el tema esencial es filosófico, en qué medida el contacto con el otro en el viaje modifica al yo que viaja. Pero aquí te refieres sobre todo al viaje literario. A los viajes literarios, porque sí pongo el viaje literario, claro. Lo pongo muy claro, no entro en los viajes, digamos, turísticos, que sería otro problema paralelo bastante interesante también. Porque hay un problema básico en el viaje existencial, tal como lo ha vivido siempre el hombre literario, ha sido siempre una búsqueda del otro, para ver en el otro materia para crear su propio yo. Claro. Es una parte del libro. El ejemplo perfecto es el ejemplo de Montaigne, Michel de Montaigne, en su viaje a Italia, que cuando viaja a la vuelta del viaje hace un resumen y dice: bueno, los éxitos de mi viaje son estos. He fracasado en 3 cosas. No he preparado bien mi viaje para ver qué riquezas tenía que ir a descubrir, porque solo se va a descubrir las riquezas que uno presiente que existen, que laten en su deseo. No haberlo preparado bien, no haber encontrado un guía que, hablando perfectamente italiano, hubiese hablado también perfectamente francés, para enseñarme Italia y todo el trayecto que hace de Suiza, Alemania, Italia, y haberme enseñado en su lengua y en mi lengua su modo de existir, y sobre todo no haberme llevado mi cocinero al viaje. Tenía que haber ido con mi cocinero al viaje para que hubiera aprendido todos los platos que han configurado desde la base misma del ser, que es la combustión alimenticia, desde la misma base del ser, pues una nación a través de una nación, en cierto modo, es su gastronomía, viene a decir, metonímicamente su gastronomía, para poder después hacer en mi casa esos mismos platos y seguir haciendo mi ser a base de esa alimentación. La metáfora es preciosa, ¿no? Entonces, el viaje sirve como alimentación del yo. Posiblemente el viaje turístico es más bien una huida del yo hacia la contemplación de maravillas externas al yo que deslumbran, pero a lo mejor no alimentan. Pero exentas del viaje interior, que es el que a ti te interesaba. A mí me parecía el viaje interior aquí, ¿no? Existencial. Por eso cojo autores que han tenido viajes esenciales suyos. No cogí, por ejemplo, podría haber cogido el viaje de Moratín a Italia y Francia. No lo cogí porque
Ya había hecho un artículo sobre el tema y creo que es muy tendencioso. No hubiera sacado una de las categorías que saco ahí, es lo que llamo síndrome, el síndrome de tal, el síndrome de Azorín es a ver cómo veo a Francia mal para decir que es mucho peor que España. que existe ese síndrome en los viajeros, ¿no? Oye, explícame antes, porque ya me doy cuenta, aunque tu escritura después es muy precisa, cuando ya las veces que me he puesto a hablar, eres como los grandes maestros que empiezas a abrir un montón de aposiciones y de espacios para concentrarnos, porque a mí me ha dado tiempo a leer el prólogo. El prólogo me ha gustado mucho. He empezado por eso. El prólogo es esencial, porque el prólogo parte, bueno, planteo los presupuestos, pero después me pongo a mí mismo, claro, como el exiliado permanente, en cierto modo. No, además hay una cosa muy interesante, porque tú escribes este libro o estás haciendo el prólogo justo en el momento donde estamos confinados durante la COVID. Sí. Con lo tanto, esa idea, hay un proceso que aquí tú partes de la idea del centauro como sí, el animal mítico que tiene las dos naturalezas, la naturaleza humana que busca la morada, el refugio, y la naturaleza libérrima que está buscando el otro lugar, que le permite la cabalgata libre hacia el infinito de las praderas, pero después vuelve a la morada siempre. Y con esa doble naturaleza, que hablas ya del síndrome del centauro, hablas de otro síndrome, yo creo que el que todo el mundo conocemos, el literario, como viaje, el síndrome de Stendhal. Sí. Pero los otros no tenían idea ni que existía, claro, no sé si tú lo has descubierto. Los he inventado yo. Vamos a ver. Una de las... Vamos a ver, creo que si tú haces un estudio de unos comportamientos, tienes que llegar a la formulación de una expresión que ayuda al lector a comprender el síndrome. El síndrome del centauro está claro para situar el título. El centauro es ese animal que corre por las paredes en libertad absoluta, es el deseo absoluto de libertad, pero también necesita esa vuelta al hogar, como muchos personajes. Y pongo un personaje, aunque tú me digas que hago así, un personaje esencial. Siempre se ha pensado que Rimbaud, el poeta Rimbaud, era el poeta que se marchó de casa y ya para no volver nunca más, adiós la casa y adiós todas las cosas. El famoso barco ebrio. ¿Y no era así? No era así, no. Rimbaud tiene una migración, digámosla, de golondrina. Se marcha en las épocas de buen tiempo y vuelve a casa en las épocas de mal tiempo. De mal tiempo. De una manera o de otra. De una manera o de otra. Antes de marcharse de Europa, que es su última ida, pero volverá a África, escribe a su madre una carta pidiéndole dinero para el billete del viaje. Como no era tan idealista como creen los que leen a Rimbaud, le dice mamá, tengo dinero suficiente, pero lo he invertido en un banco aquí en Chipre. Si lo saco ahora, pierdo las ganancias acumuladas por esta inversión. Envíame el dinero para el viaje, que ya te lo devolveré yo. No lo hizo, ¿no? Claro, y desde África escribe a su madre cartas de manera sucesiva para pedirle medicamentos. Se marcha y las primeras cartas son a Madame Rimbaud. Pasan unos años y las cartas siguientes son a mamá. Y pasan los años y las últimas cartas van dirigidas a los míos. Fíjate. Es curioso. El poema del barco ebrio, sí, es el famoso poema que hace que Verlaine se pierda. Que es el que hace universal a Rimbaud. Claro, sí. Es el único poema, por cierto, que conocía Antonio Machado de él, porque cuando cita Antonio Machado a Rimbaud siempre cita el mismo poema que es este. El barco ebrio se pierde por las aguas verdiazules de los mares fosfóricos de América. Estoy diciendo versos de mala manera. Pero acaba en el recuerdo del niño que en la charca del pueblo
lanzaba sus barquitos de papel para que también navegaran. O sea, acaba en una vuelta totalmente simbólica. Que lo que estás contando, ese entonces, tipo de viajes... Entonces creo que salvo ocasiones fortísimas, forzadas por la política, lo que sea, hay en muchos grandes migradores hay siempre ese sueño del retorno a la casa, ¿no? Entonces eso me permite ir construyendo pues, el modo de cómo se sitúan estos autores frente al mundo nuevo. Montaigne vuelve a casa porque quiere volver a casa. Podríamos hablar del síndrome de Montaigne, pero se quiere llevar a casa la esencia misma del pueblo, porque no hay yo si el otro no contribuye a la formación de ese yo. Todavía es como un poco el espejo del síndrome ilustrado de los retablos de las maravillas, ir hacia el mundo, captar sus maravillas y llevarlas a tu gabinete. Sí, ¿no? Pero ya no hablamos de cosas. Eso es lo que distingue al viaje moderno, a los viajes medievales que están siempre ligados al mundo de las maravillas. En el viaje de la modernidad son realidades tangibles. Son realidades tangibles. Chateaubriand, que es un grandísimo escritor en prosa, también poeta, es incapaz de ir a un país y ver la alteridad. Es incapaz. Siempre que va al país, a un país, sea el que sea, busca lo que de francés hay en ese país. Yeah. Y hay muchos viajeros que son así. Este es otro de los síndromes. Sí, el síndrome stendhaliano. Está el síndrome de Adriano. Ajá. Del emperador Adriano. Ha viajado por todo el mundo. Cuando se hace viejo dice, yo voy a hacer mi casa. ¿Cómo hago mi casa? Con ejemplos arquitectónicos de todos los países que he conquistado, pero que he dejado en su sitio y me los llevo. Que es un poco el síndrome del fotógrafo. Sí. El fotógrafo que va llevándose. Claro, lo que pasa es que no somos adrianos para hacernos una villa adriana. Si tengo tiempos y años, es posible que salga un libro de poesía que se titule Villa Adriana, con un prólogo sobre el síndrome de Adriano, por un lado, y después mis experiencias existenciales en países que no son España, pero en los que he vivido de manera esencial. Por ejemplo, la ciudad de Torino, en Italia, que ha sido el lugar de mi infancia, de mi adolescencia. Francia, que ha sido el espacio, digamos, conceptual de toda la vida. Yo pienso en francés muchas veces, me tengo que parar para traducir. Han sido 10 años de vivir francés. En francés, y una vida entera de vivir en la lengua francesa, porque teóricamente soy un teórico de la literatura, pero mi cátedra oficial es catedrático de literatura francesa. Entonces, si no te importa, Javier, dime. La gente que no te conozca, porque ya damos por hecho que la gente sabe, dice, yo pienso en francés, vamos a situarte un poco. El personaje Javier del Prado, tú naces un año después del fin de la Guerra Civil. Y yo nazco con la última bomba. Con la última bomba. O fui engendrado con la última bomba. Bien. Naces en Toledo. Y una de las cosas que cuentas, y cuentas precisamente aquí, es todo ese síndrome, de alguna manera, de la persona. ¿En qué medida te afecta a ti, de la persona que es de un lugar? Sales exiliado, cuéntame un poco la historia. ¿Sales exiliado porque a tus padres le hacen un consejo de guerra, que los dos son maestros? ¿No? A ver, cuéntame eso. Mi madre es maestra. Vale. Mi madre hace el primer ejercicio de las oposiciones a inspectora de magisterio. Saca el primer ejercicio y explota la guerra, pero no hace el segundo. Bueno, en la guerra, mis padres estaban en Toledo. Mi padre no fue reclutado por nadie, por edad o por lo que fuera, eran 40 años ya, no sé si en esa época reclutaban, y él no era muy guerrero para irse de un lado o irse de otro, así espontáneamente, y era impresor. Mi padre empezó de impresor, aprendiz en la imprenta más importante de Toledo que todavía existe, la imprenta Torres.
y después pasó a maestro impresor, y en la guerra era digamos, el responsable técnico de la imprenta de la Diputación de Toledo. O sea, eso era su perfil, digamos, laboral. Y su perfil de hobbies era... Había estado un año de meritorio en la compañía de Jacinto Guerrero, iba para actor, fue toda su vida un teatrero, cosa que he heredado según mi mujer, y entonces ante la llamada de su padre que hacía falta en casa, porque su casa era bastante pobre, la zona pobre de Toledo, mi madre es de la zona de los, entre comillas, ricos de arriba, el arriba y el abajo en Toledo, que todavía existe el arriba y el abajo. Mis tías de arriba, yo no las he visto nunca hablar con mis tías de abajo. O sea que la línea de la catedral divide en dos muy claramente, sobre todo el cono de la calle del Barco y la calle de Pozo Amargo. Pozo Amargo, Judería, y el Barco, Morería. Bueno. O sea, que tú eras el símbolo real de la integración social de los dos Toledos. Y entonces hace el expediente a mi padre, creo que formalmente justificado, había sido de las Juventudes Socialistas Republicanas, sin manifestarse nunca de manera así. Bueno. Y mi madre no, mi madre era una hija de un funcionario muy integrado, muy amiga de Calvo Sotelo, el mártir. Yo la he conocido toda la vida de comunión diaria, siempre que podía, y entonces le hacen expediente por una denuncia, sé quién es, y lo digo de manera más o menos sobrayada en la novela que escribí, que os invito a que leáis, si encontráis el ejemplar, el año de los tulipanes. Ajá. El año de los tulipanes, en la que un joven que vuelve después de 20 años de ausencia de su casa, se encuentra con que tiene un padre físico, pero no sabe quién es su padre. Y entonces intenta inventar un padre. Apoyándome en el poco que sabía de mi padre. Bueno, ahí hablo de eso, ¿no? Le hacen consejo de guerra a los dos. A mi padre condena a muerte. Mi madre consiguió desde el arzobispo de Toledo, indica que pertenecía a los de arriba, consiguió salvarlo. No consiguió que le destituyeran el empleo, perdió su empleo sencillamente. Y a mi madre le hicieron un expediente, conservo ¿cómo se llama? La resolución judicial. El Consejo de Guerra, conservo la copia del Consejo de Guerra, por dar clases usando en las aulas los métodos de una tal Montessori. Parece mentira, pero conservo el documento, una tal Montessori. Bueno, el problema es que no podía ocupar plaza de más de 10.000 habitantes, en pueblo de 10.000 habitantes. Toledo no podía, por consiguiente. No podía ser nunca directora, responsable de algo oficial, por consiguiente directora de grupo escolar. Y después también pues le suprimieron lo que había hecho de las oposiciones de magisterio. Y con yo 18 meses, pues tuvieron que marchar de Toledo. Fuisteis a Alcobendas al principio. Sí, fuimos a Alcobendas porque mi madre, que era una mujer muy lista, pensó, yo me puedo marchar a un poblachón de estos de Toledo grande, Mora de Toledo, por ejemplo, o un poblachón grande, nunca de más de 10.000 habitantes. Pero pensó, si yo me voy a un pueblecito de Madrid, cercano a Madrid, puedo ir, no. Alcobendas está a 15 kilómetros. Cuando mis chicos sean mayores, yo era el chico, tenía 2 chicas ya, podrán estudiar en Madrid. ¿Qué es lo que ocurrió? Después yo, por motivos X, acabé en un internado de Italia, un internado francés en el norte de Italia, y allí me pasé 10 años. Pues es donde yo creo que todo el sufrimiento de la soledad quedó compensado por la bondad
la amplitud y la profundidad de la formación que recibí. Maravillosa, ¿no? La gente se ríe de mí y que se cree que miente, que cuando yo digo que a los 15, 16 años yo me había leído ya toda la obra poética de Lamartine y gran parte de la obra poética de Víctor Hugo. Pues sí, era verdad. Y además en el idioma original. En el idioma original. O sea que tú ya eras trilingüe adolescente. Pues sí, hablabas sí, español, sí. italiano y francés. Peor italiano, porque el colegio era francés, he dicho. Vale. Entonces las clases, el conjunto de clases, todo eso se daba en francés, ¿no? Ajá. Italiano lo hablábamos cuando salíamos a la calle, que hablábamos de una cosa muy curiosa, era el piamontés. El piamontés es un dialecto terrible, franco-italiano. Pongo franco delante, porque nos entendíamos muchas veces con ellos en francés, con los campesinos. Pero sí te da esa amplitud y te da también el concepto de que yo no tengo raíces, lo que tengo son alas. Ahora de viejo, de vez en cuando me entra una especie de morrilla porque me dicen, ¿y tú de dónde eres? Y me cuesta decir que soy de Toledo, claro. Aunque me conozco Toledo así. Pero no he ido nunca oficialmente, he ido siempre de turista. De hecho, y ahora volveremos a esto, hay parte de la negación en Toledo. Aquí hay una parte del libro de las negaciones. Bueno, voy a acabar con un síndrome que todos esperabais. El síndrome de Stendhal. El síndrome de Stendhal no le trato porque sé que todo el mundo lo conoce. Lo que hago es ponerlo en duda de que exista. De que una persona ante una belleza singular pierda el conocimiento, se marea y haya que llamar al SAMUR. Bueno, depende cómo se ve fuerte el corsé o lo que no haya comido, eso también. Bueno, puede haber alguien así que haga eso, pero desde luego Stendhal no es así. Ya. Lo que sí digo en el libro, yo he estudiado mucho Stendhal, fue mi primer estudio académico, mi primer artículo en psicología real e imaginaria en las novelas de Stendhal. Stendhal tenía un gran problema ontológico, pero no ontológico en lo que sería la materia de su ser. Él creo que sabía que lo que era, lo que no sabía es dónde situarse, dónde ponerse, dónde poner el yo. Stendhal no sabía dónde poner el yo. En su libro autobiográfico La vida de Henri Blulard, que es su mejor texto, sin lugar a dudas, mejor que sus novelas, la gran obsesión es al contar la vida de la familia, de su familia, ponerse él. Estábamos papá, la tía tal cual, el cura cual, tal, en el salón. Y va situando a todos. Y lo importante con una cruz muy grande, moi, yo. Cuando va a ver paisajes, cuando va a ver espectáculos en viaje, sobre todo de Italia, donde viaja sobre todo Italia y Inglaterra, pero Inglaterra menos, ante el paisaje deslumbrante dice: ¡qué maravilla de paisaje! ¡Qué deslumbramiento de paisaje! Y tú estás diciendo, anda, descríbemelo, y no me lo describe nunca. Es el silencio, pero el silencio es ¿a qué? Yo creo que es debido a que Stendhal o no le gusta o no sabe describir. Vale. Entonces, el deslumbramiento acaba en ¿qué? En el silencio. En el silencio. Y eso del síndrome de Stendhal es maravilloso. Justifica el por qué no sabe describir y no sabe. Un poco la belleza que te deja sin palabras, ¿no? No deja sin palabras. Es que no tiene la habilidad. Stendhal tiene una frase terrorífica que dice, no sé si es verdad, que todos los días antes de ponerse a escribir novelas leía unas cuantas páginas del Boletín Oficial.
pero no sabe describir. Yo tengo un artículo por ahí, ¿cómo voy a describir si no sé pintar? Porque cuando coges los dibujos autobiográficos no sabe dibujar, claro. Únicamente son cruces, va poniendo cruces, rayitas y cruces para situar al yo. Una vez situado el yo frente al cuadro magnífico que le ofrece una basílica napolitana, deja que el espectador, el lector, se invente el paisaje. Solamente encuentro en su obra una descripción larga en la que de repente, describiendo una ala de la iglesia, están los cortinones rojos que caen y brillan con ese color con el que brilla el terciopelo, y fascinado por el color, el brillo, empieza a describirlos y alarga una descripción. Y estudiando otros textos de Flaubert, sí observo que era muy sensible al tacto. Pero claro, describir con el tacto es una cosa muy moderna. Sí. Eso de que los dedos tienen ojos. Creo que si hubiera podido hacerlo, hubiera descrito y no se hubiera desmayado. Bueno, entonces, es interesante los dos capítulos que dedico a Juan Ramón de su viaje a Nueva York, porque el primer viaje, como sabéis, es un viaje de placer y el segundo es obligatorio. Y descubre Nueva York. Es el primer descubrimiento de Nueva York por un escritor español, es el primero, y no así a gruesos trazos, no va describiendo calles, va describiendo casitas que todavía sobreviven del siglo XIX. Eso es muy curioso porque tú confrontas, digamos, la recepción en la literatura española más famosa de Nueva York, que es la de García Lorca, con una que es anterior, que es la de Juan Ramón Jiménez. García Lorca se inventa Nueva York y Juan Ramón Jiménez describe Nueva York. Juan Ramón Jiménez describe Nueva York y lo hace en poema en prosa, porque sabe muy bien distinguir en poema en prosa, sí, con datos, con cifras, si llega al caso, con anotaciones totalmente realistas. Y después, a lo mejor páginas más allá, en Diario de un poeta recién casado, hay un poema que alude a ese punto, pero ya no lo describe, ya está en el nivel de la poeticidad, pero es el espacio descubierto duplicado por el que ha descubierto una ciudad nueva. Soy un paleto de Madrid, dice en un momento dado, porque ha vivido en Madrid mucho tiempo, soy un paleto de Madrid, y ya el efecto poético que eso ha tenido en su persona, ¿no? El único elemento de sensación de extranjería, no de deslumbramiento de la ciudad nueva, sino de sentirse incómodo por estar en Nueva York, es que un día dice Sky. En Nueva York no hay cielo. Sky. ¿Qué cielo puede ser? ¿Qué cielo puede ser? Sky. Y es un poema cortísimo. Y 10 poemas más allá, escribe otro Sky 2 y dice, Sky, ya no es cielo. Ya no es cielo lleno de todas las reminiscencias históricas, religiosas, míticas, antropológicas que la palabra cielo conlleva en España. Esto es Sky, el cielo puro. Para mí el gran libro de la poesía española del siglo XX es el Diario de un poeta recién casado. Lo digo, esto ¿cómo se llama? Lorca, al que adoro. Mi última conferencia como catedrático en activo fue en Zúrich, sobre los 10 poemas del amor oscuro. Los sonetos, ¿no? Los 10 sonetos del amor oscuro. Es mi último trabajo oficial en la Universidad de Zúrich. Me gusta mucho Zúrich. Si pudiésemos hablar de mi poesía primera, hay una gran influencia de Lorca, pero Lorca, en Poeta de Nueva York, no está en Nueva York. No está en Nueva York, está en su conflicto, en su conflicto, y aparte unas pinceladas sobre un par de comercios. En Nueva York la gran metonimia de Nueva York son los mataderos.
los mataderos y en una ocasión el túnel del metro. Es la oscuridad. Nueva York como espacio de la oscuridad, no voy a decir de la negritud, que es una palabra digamos política, de la negrura, yo diría de la negrez, para simbolizar su yo. Claro. Y permitirle descubrir su yo. Pero no descubre Nueva York, descubre su yo profundo. A lo de eso, Juan Ramón. Entonces me venía muy bien eso, para después coger el viaje ya del exilio y ver cómo Juan Ramón vive. Juan Ramón, que es profundamente feliz ya con su yo aquí en España, cuando ha conquistado ya su yo. Estamos en el 30 y pico, y Juan Ramón ya ha escrito Espacio, ha escrito Dios deseado y deseado, ha escrito todo, ya está en la plenitud de su yo. Sin embargo, cuando llega allí, se siente desterrado en el sentido más etimológico de la palabra, arrancado de la tierra. Y la tierra es el lenguaje. Claro. La tierra es el lenguaje. Juan Ramón hablaba inglés, y hay un proceso magnífico que me ha servido a mí para darme cuenta de cómo el exilio, el desentierro, puede transformarse en un nuevo enterramiento. O sea, vivir una nueva vida en un nuevo enterramiento, porque va recuperando, según va recorriendo los diferentes estados de América del Sur, cuando llega a Argentina, dice, un texto magnífico, parece que estoy oyendo hablar a mi madre. Y acabo de descubrir que mi español no es un español, que mi español son muchos españoles. Y en muchos españoles me siento desenterrado para enraizarme de nuevo, ¿no? Un texto magnífico. Entonces me venía muy bien porque eso, claro, permite comprender a todos estos exiliados de Europa, del este, del sureste, rumanos, búlgaros, exiliados por motivos de guerra y no motivos de guerra, que en Francia rehacen su vida y rehacen su yo a través del lenguaje, ¿no? A través del lenguaje. Son poetas franceses en este momento y muchos argelinos que escribían francés y no han querido volver a Argelia porque su patria es el francés. Entonces me venía muy bien. El texto de Juan Ramón es el único poeta que trato con un pequeño capítulo a Víctor Hugo como el viajero de la noche. El poeta es el viajero de la noche. Por lo menos Víctor Hugo se define a sí mismo como el viajero de la noche. Es exiliado, se va a subir al barco del exilio con Napoleón III, le despide ¿cómo se llama? Bueno, la memoria. El autor de Los Tres Mosqueteros, Alejandro Dumas. Dumas padre, que eran amigos íntimos, muy amigos íntimos, y Dumas padre no se ha metido con Napoleón III, no es desterrado, no tiene ideas, porque esto, vamos a ver, bastante tenía él con asumir el hecho de que era hijo de negro, era hijo de negro. Bueno, y le dice, y se despide y le dice: adiós, tú te quedas para andar por los caminos de la luz, mientras que yo me voy a andar por los caminos de la noche. Y ahí el poeta, muchos poetas somos a veces viajeros de la noche, somos viajeros de la noche, ¿no? Como viajero de la noche, como persona desterrada, de alguna manera, tu patria ha sido el lenguaje, y uno de los lugares donde tú has encontrado consuelo han sido siempre en los libros. Una de las cosas, en los libros y en mi mujer. En los libros que se ha ido. Que se ha ido, Por orden veo que tu mujer está buscando consuelo en otros libros, no sabemos en qué. Pero dejemos aquí la pregunta. Por orden están los libros antes que tu mujer, por supuesto. Están por orden temporal. No, por orden temporal, no cronológico. Temporal.
Líbrame, Dios, de hacer ahora un... Yo escribí, no puedo decir que en libros, creo que mi primer... Vamos a ver, acabo de publicar una cosa que tiene Almudena ahí presente, que es un opúsculo pequeñito de 40 páginas tendrá, ¿no? Que son grutas y grutescos, sí. que eso lo tengo... Bueno. Ya se lo daré a Priscila para que te lo dé. No, tenía tantas cosas que no lo he traído. Que son textos escritos con 18, 19 y 20 años, en Italia, en Francia y en Madagascar. Y lo he publicado ahora. Estaba escrito entonces, pero solamente lo he publicado cuando he dicho, bueno, iba a publicar estas cosas de infancia o de juventud ahora que... ¿Cuándo empiezas a escribir, a tener conciencia? A los 16 años. A los 16 años. Ya, empiezo a escribir a los 14, vale. Pero a los 16 años tengo no una revelación, no, yo no creo en las revelaciones. En el internado, en verano, iban hermanos maristas de todo el mundo a pasar las vacaciones en Europa, pues venían de Colombia, venían de por ahí, a pasarse 2 mesecitos en Europa. Y el colegio aprovechaba esas personas que formaban parte de la comunidad del colegio, lógicamente, pero como visitantes, para darnos clases veraniegas. Y como el español no existía, lógicamente el español no existía, nos daban clases de refuerzo de italiano y nos daban a lo mejor pues de español, porque ese año llegaba allí un hermano marista colombiano que nos hablaba de poesía. Y entonces, como nos hablaba de poesía, yo pues tenía 15 años entonces, que hice para hacer 16, le llevé unos versitos y me dijo, ¿te gusta la poesía? Digo, sí, me gusta la poesía. Y me dice, pues mira, ¿ves esto? Llévatelo. Y me dio un montón de hojas, estoy hablando del año 56, 55, 56, no habías nacido ninguno. ¿Tú habías nacido ya? Bueno, nacido. Y entonces estaban copiadas a ciclostil, eso que se metía a la hoja, un cliché, se daba vuelta así, salían las hojas emborronadas y después estaba grapado. Y me lo dio, y yo lo leí y me quedé maravillado, francamente maravillado. Ya para hacer un homenaje ahora a la ciudad en la que estoy, ¿no? Me quedé maravillado. Era Sombra del Paraíso. De Vicente Aleixandre. Copiado a ciclostil y dado en mano por un colombiano. ¿Y era la primera vez que tú leías a Aleixandre? No, yo no sabía que existía, te voy a contar una anécdota todavía más interesante. Yo me lo leí y me lo devoré. Me lo devoré y pensé que para escribir había que no hacer rimitas aquí, no hacer rimitas allá, unas cancioncitas de memoria que me salían más o menos monas, me salían. Tampoco hacer unos sonetos que los hacía ya bastante bien, porque había aprendido a hacer sonetos leyendo a Baudelaire. Que había que trabajar el lenguaje y llevar el lenguaje a otro sitio. Otro sitio. Le fui a devolver el manuscrito y me dijo, no, que esto es otra cosa, que se saca ciclostil, lo he hecho, y me lo dijo, quédate con ello. Y ahí empecé a tomar conciencia de que el poeta no es poeta solamente, también puede serlo, y es interesante del verso. El poeta es poeta de la alquimia de la palabra. Como en Ciudad del Paraíso de Aleixandre, Sombra del Paraíso. Perdón, Sombra del Paraíso, dice Sombra, es el libro mío. Sombra del Paraíso de Aleixandre. Hay mucha poesía cósmica. Sí. Y yo pensé, porque yo había leído ya también a ciertos poetas sudamericanos. Octavio Paz. No, más viejos. Vale, Rubén Darío, vale. Santo Chocano, José Asunción López Silva, los poetas del 18 los había leído ya, así a escondidas y cosas de esas. Pensé que ese poeta tan cósmico, dado por un poeta colombiano, por un hermano marista colombiano, debía ser un escritor sudamericano. Por eso porque en España la poesía cósmica es muy pobre. Sí, es cierto. Es muy pobre. Sí. Un poquito en Andalucía, un poquito los gallegos y los castellanos. Recuerde el alma dormida, a viverse si despierte, recordando cómo viene la vida y cómo pasa la vida y cómo
y cómo llegar a la muerte. Que están callando, sí. Era la sequedad moral Sí. del poeta castellano, que ha heredado para bien, parece ser, uno que no es castellano, pero que es como él, que es José Hierro. Pero bueno, entonces empecé a hacer cosas más serias en ese momento. Y cuando llegué a España, pues me resultó fácil ir a ver a José García Nieto, el director de la revista, al que le había enviado yo poemas sin conocerle de nada, y que me había publicado alguno, yo exiliado allí alguno, no sé. Después en España, cuando vine de España, ya seguí publicando en poesía. Fui a ver a Gerardo Diego, al que había enviado también una carta que me había contestado. Gerardo Diego había contestado a un crío de 18 años allá perdido en Italia en ese momento. Me había contestado y la carta me decía: veo en su poesía una gran fuerza musical, pero usted dice que se ha acercado a mí porque ve en mí que mis poemas son esencialmente lo que a ti te gusta, que es el diamante. El diamante y el fuego del diamante. Y dice, y me dijo: querido amigo poeta, en tu poesía hay, la música que hemos dicho, mucho fuego, pero aún poco diamante. Trabaje usted. ¿Y cómo te tomaste aquello en aquel momento? Yo me lo tomé como la lección más maravillosa que me han dado en mi vida. Como diciendo, porque el maestro me ha dicho que vaya a la mina. Me puse a trabajar, ¿no? Claro. A trabajar. Y de ese trabajo, pues fueron un conjunto de sonetos, de ejercicio, que al mismo tiempo, por las circunstancias, se convirtieron en... ¿Y llegaste a conocer a Alessandri? Sí, pero no conviví como los novísimos con él. Por razones, posiblemente, cuando yo llegué después ya llegué muy tarde a España, con 20 años. Yo me matriculé en primero de Filosofía y Letras con 21 años, cuando mi mujer, compañera mía entonces, tenía 16. Yo tenía que acabar eso muy bien para empezar a ganar dinero y sacar una cátedra y cosas de esas. Acabé la carrera, saqué la cátedra a los 2 meses. Me enviaron al País Vasco y yo me dediqué a dar clases y hacer la tesis. Después me nombraron director de instituto y se complicó la vida, pero bueno, hice la tesis. A Dámaso, en cambio, sí lo conociste, ¿no? A Dámaso lo he conocido, lo he tenido como profesor en cuarto y quinto de filología románica. Un profesor magnífico, creo que es un grandísimo poeta al que algunos han querido echar un poco de mierda, porque podía ser franquista o no ser franquista. Y creo que es uno de los padres de la transición de la generación del 27 a la poesía de la segunda mitad del siglo. Él es la transición. Él es el que pasa de canciones, magnífico libro de canciones, a Hijos de la Ira, a Hijos de la Ira, e inventa, en cierto modo, el gran poema en versículo libre. No digo verso libre, digo en versículo libre, ¿no? El versículo, como sabéis, es el diminutivo de verso. Pero cogido de latín, exacto, en español lo hubiera dado un versejo, ¿no? Como concículo, concejo, versículo, versejo, pero bueno, Oye, vamos a hacer la transición entonces, hacia la poesía. Hay una cosa que a mí me interesa, déjame preguntarte, que es, evidentemente tú tienes ya la mirada lectora, aparte de absolutamente cultivada, digamos, el espíritu filológico, crítico y analista, lo has demostrado aquí hablando de Chateaubriand y de tantos otros. Eso es erudición barata. Bueno, no. Aquí no hay. Hay una cosa que es erudición y eso se nota mucho, y una cosa que es intuición y que tiene que ver con el olfato. Lo que tú dices no es cuestión de erudición y se nota. Pero claro, tú eres poeta también. Yo soy primero poeta. Tú eres primero poeta, pero veo, por ejemplo, aquí leyendo en alguno de tus poemas, donde le metes una nota al pie de página donde te autoanalizas. O sea, es
A mí eso es algo que como lector me interesa mucho, porque le das contexto a lo inefable que es la poesía. Y a mí me parece que sin contexto, para algunos lectores es complicado acercarse a la poesía. Tienes toda la razón del mundo. Creo que uno de los grandes defectos del universo, si es que se puede llamar universo, o por lo menos, vamos, del terruño del mundo poético español, sí, es intentar separar el mundo del pensamiento del mundo de la poesía y decir, eso es lo malo, decir que un poeta no tiene por qué ser pensador y no tiene por qué hablar de su obra. Un poeta posiblemente tiene la obligación y el derecho a hablar de su obra, porque la poesía es un modo de pensar que cosas que muchas veces tú piensas conceptualmente, pero el concepto, lo haremos ahora la filosofía moderna, el concepto y el símbolo no están tan alejados. No están tan alejados. Entonces, si un poeta tiene el don de poder hablar de la poesía y de su poesía, como es el mismo Mallarmé, por ejemplo, ¿por qué le vamos a quitar a Mallarmé la oportunidad de crear, en cierto modo, toda la base teórica de la poesía del siglo XX? Que es él. Si queremos ver por qué es necesario en un momento dado el verso libre frente al verso heredado, que yo no hablo de las formas fijas, hablo del verso heredado, porque no es un verso artificial, es un verso que se ha ido haciendo a través de los años, apoyado en la prosodia del español. Esa prosodia que tiene el español tan maravillosa, que tiene palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas, y lo que le permite una mezcolanza de estructuras rítmicas que el francés no puede. Eso te quería preguntar. El francés no puede. Tú que has estudiado tanto a los simbolistas, que probablemente también son los padres de la poesía moderna contemporánea. Digo, no haga la duda, hago un inciso. Le preguntan a Juan Ramón, lo tiene en uno de sus artículos escritos, porque Juan Ramón tiene una obra en prosa enorme, Sí. enorme. En uno de los artículos dice, si me han preguntado qué es el simbolismo, y he dicho, pues el simbolismo en España es un tal Mallarmé, un tal Rimbaud, un tal Baudelaire, un tal algo, Rubén Darío y yo. Y nada más, el resto no es simbolismo en España, es modernismo, que son dos conceptos diferentes. El concepto modernista es estético y el concepto simbolista es filosófico. O sea que ya eso en el mundo de la poesía deberían saberlo, no solamente de saberlo los filósofos, también saberlo los poetas, ¿no? Entonces yo creo que uno de esos errores es... Y entonces, en mi búsqueda de una forma poética que se asienta siempre sobre una musicalidad muy fuerte, escriba en lo que escriba, una musicalidad muy fuerte, he intentado romper lo que serían los límites del llamado tradicionalmente poema, y el llamado tradicionalmente ensayo, reflexión ensayística, cosas por el estilo. Y entonces de ahí nace mi libro primero y el más rupturista de todos, que es un libro de poesía, que es Fragmentos de una autobiografía imposible. En Fragmentos de una autobiografía imposible quiero hacer unos fragmentos que sean poema y que de paso alguien piense, anda, esto podría haber sido una autobiografía. Y entonces, y de ahí viene, por ejemplo, en el libro La palabra y su habitante, el hecho de que empiezo con un poema de 30 páginas en verso libre, un poema de 30 páginas en verso libre a la muerte de mi padre, y acabo gritando ante la disolución del cuerpo, que se le quema en humo, y no se le quema, acaba en agua pringosa y cosas de esas. La forma, necesito una forma que me contenga esta muerte diaria que me diluye. Una forma, una morada. Y empiezo, moradas quiero. Y la parte 2 se titula Moradas, y son 10 sonetos perfectos, como moradas. Y después vuelvo otra vez al verso libre, hago una mezcla brutal del soneto más puro. Y lo que me dijo Gerardo Diego me ayudó a una cosa enorme, que es
aprender a escribir sin que la prosodia, el ritmo, la sintaxis me pongan ninguna pega a mí mismo cuando quiero decir algo. Que tenga y aprender que me tengo que saber de memoria todos los diccionarios españoles. Sí, que no llegue a esa tontería que se dice, si es que yo lo siento, pero me faltan las palabras. No, a un poeta no le pueden faltar las palabras, le tiene que sobrar para elegir, para poder elegir. Bueno, pero explícame entonces esa contradicción, porque en el fondo la poesía, supongo, nace de esa voluntad de expresar lo inefable. Y por lo tanto llega, digamos, a la parte más sagrada del lenguaje. Pero no solo, Vale. no solo. Hesíodo, cuando le dicen, ¿por qué te sientes poeta? Y dice, porque yo no hablo por mí mismo, hablo por lo que me dicen los dioses a través de los sacerdotes. Claro, lo inefable. Pero Homero, que es más importante a lo mejor que Hesíodo, no lo sé, cuando empieza la Odisea, en el prólogo, dice, no quiero hacer nada excepcional, solo quiero, como un buen artesano de los astilleros del puerto de mi pueblo, hacer tabla a tabla un buen poema. Entonces, no solamente es lo inefable a través de lo que podríamos llamar la trascendencia, también puede ser inefable a través de lo que es la inmanencia, en aquí. Hacer un poema a una nuez. Lo habéis leído en Facebook, un poema a una nuez. Abro la cáscara y veo ese cerebro en miniatura que es la nuez. Y me quedo pasmado, ¿no? Entonces, claro, bueno. Entonces, digo lo de los sonetos que tanto se hice, por motivos de trabajo, el trabajo que me encargó Gerardo Diego, y que yo me enamoré de mi mujer, y yo era un penanas al lado de mi mujer, yo no valía nada al lado de mi mujer entonces. No, sí se ha ido, no me ha escuchado nunca. Por una vez que le dices cosas bonitas. Entonces, ella era una chica madrileña, francamente guapa, hermosa y inteligente. Yo, un llegadito de ahí Bueno, pero tú, ahora, yo te conozco con esa pinta, pero tú has tenido que tener pintón. Sí, pero yo era un llegadito de ahí con unos zapatos que parecían de la mili. Has tenido pelazo, has tenido voz, seguro. Has tenido que ser guapo, taco. Y entonces la tuve que conquistar a base de sonetos. Vale. Un soneto que te viene, un soneto que te va. Y estos los publiqué hace 2 años. Están escritos en el 61. Bueno, hice 200. Recuperé 24 y están publicados en el título primer libro de amor. Además, se llama así, primer amor, pero pone la fecha del 61, ¿no? Ese sería mi primer libro. Vamos a ir al libro. Y vamos a ir a escucharte leer algunos de los poemas que tienes aquí. Vamos a ver. El libro es un libro que nace de una evolución. He sido siempre una persona, creo en evolución. Soy muy juanramoniano. Evolución tanto en modo de pensar y de sentir, y evolución en las formas que voy a dar a mi sentir, ¿no? Y en mi vida hay un cambio en un momento dado. Cuando estoy escribiendo el libro sobre la novela de la creación del padre, o sea, el año de los tulipanes. Se llama el año de los tulipanes porque lo empiezo un día que voy a dar una conferencia supuesta a Francia, y pasé por una floristería donde los bulbos de tulipán estaban baratísimos. Me traje 15 kilos, un saco de 15 kilos de bulbos de tulipán, por voy a decir equivalente de 50 pesetas de entonces, de los años 90. Vacié la maleta de todo lo que era bulbo y metí el saco en la maleta, un saco, y
me encontré con que tenía para plantar bulbos en mi casa de Madrid, en el chalet de mis suegros en la sierra, llevarme tulipanes a Sebastopol y los planté. Florecieron, el jardín fue maravilloso. El vecino de enfrente que lo disfrutaba me envió las fotografías que hacía él. Yo no lo veía desde enfrente. Maravilloso. Y empecé a escribir el libro y lo acabé cuando se acabó el año de los tulipanes, que los tulipanes se acaban cuando se ha secado la planta. Se saca el bulbo padre que se ha muerto, el bulbo padre que se ha muerto, pero que ha dejado 5 o 6 bulbillos que tú plantas si tienes paciencia y al cabo de 2 años. Entonces eso me sirvió para tratar el tema de la paternidad y la generación. Okay. Y el acto de generación. Bueno, pues eso se llama el año de los tulipanes. Voy a llegar aquí enseguida. Y en un momento dado, el protagonista, buscando los orígenes del padre, se encuentra en la plaza de Zocodover, debajo del Arco de la Sangre. Y enfrente, como sabéis, hay un horizonte que es Castilla, la Castilla seca, la Castilla cerealista absoluta, y lanza un desafío absoluto a no sé a quién, que es Castillas no. No, grita Castillas no. Tengo un cuadro que también pinto de vez en cuando que se titula Castillas no. Castillas no. ¿Qué es Castillas no? Castillas no es no quiero seguir dentro de la herencia de lo que representa simbólica, religiosa, políticamente el mundo castellano. Así de sencillo. Lo que venga no lo sé, pero Castillas no. Lo que está viniendo es un mundo, digamos, de apaciguamiento, de tranquilidad, de integración con la naturaleza. Mis últimos libros que estoy escribiendo, a la sombra del mar, en definitiva, es una especie de hermanamiento de mi conciencia y el mar. El hermanamiento del mar. Y entonces se me crea una dialéctica de a qué voy a decir no. Primero voy a decir no a toda la herencia. Herencia ideológica, herencia simbólica, herencia étnica, herencia estética. No me gusta la pintura seca, no me gustan los terrenos secos, quiero vegetación, quiero que el agua chorree por todas partes. Herencia de los que expulsaron a tu familia de su lugar también. Entonces, bueno, está eso en la raíz, porque claro, en definitiva, en parte si los expulsaron fue un gesto político por el gobierno. Claro. Pero la familia de mi madre, que eran de arriba, le dijeron, sí, nos vendrá bien a la familia que os vayáis de Toledo. Que vuestra mancha no nos toque. Bueno, vale. Entonces, empiezo diciendo ese no. Hay un no a la herencia, hay un no a la revelación, lo que yo llamo la revelación marina, toda la simbología que se ha creado sobre el mito del mar. Hay un no a todo el mundo que está ligado a mitos falsos, los que sean, mitos falsos, y un sí a lo que serían los elementos primarios de la vida. Los elementos primarios de la vida. Entonces, les voy a leer. Yo no escribo una poesía fácil, siempre lo he reconocido, no sé por qué. Bueno, he leído mucho a Mallarmé, que cuando le preguntan, bueno, ¿y eso de la oscuridad en sus textos qué pasa? Dice, obscurité, il faut qu'il y en ait. Oscuridad, es preciso que la haya. Porque si no hay oscuridad, no hay misterio. Y si no hay misterio, no hay revelación. Que es la dinámica de la creación y la dinámica de la lectura, los actos de revelación. Bueno, Juan Ramón Jiménez, cuando deja las cancioncitas preciosas de Arias Tristes y todas esas cosas, y empieza a meterse con criatura por esto en la estación total, y pues empieza a ser un poeta no tan fácil tampoco, y tampoco es tan fácil en espacio. O sea, es un poeta, bueno,
digamos que el simbolismo de que puedo considerarme heredero no puede ser fácil en la medida en que hay que dominar el mundo simbólico en el que el poeta está instalado. Está clarísimo. Yo divido este libro como una cantata en movimientos, en 4 movimientos, la sinfonía, interludios. Y llego al segundo movimiento, que es negando la revelación marina. Y digo, el mar no es Dios, ni morada de dioses profundos, cenagosos, deseos enfoscados en angustias. Solo es agua, aunque inmenso en su abrazo y en su coito, solo es agua salada en su agudeza de noche sin sosiego. Extiende su lamento por dulces arenales o empeña su embestida dolorosa por la noche brutal de los acantilados, cuando el viento le priva de su aliento pomposo y lo lanza de bruces contra el suelo que protege sus vides y mazorcas del clamor de la embestida. En su fondo crecen las algas rítmicas, deambulan en silencio por el limbo de claros azotados por el viento submarino que solo el sol de los difuntos ilumina, y animales que huyen de la vida hunden su ociosidad voraz por las grietas más finas, capaces de llegar al corazón de los abismos. En sus rocas nacen desnudos los bañistas, con cuerpos recamados por líquenes que crecen al amparo de extrañas gestaciones, y existen oquedades donde las cañas brotan con el vigor apretado y denso de los antiguos semilleros, cuando el mundo era bosque a cuya sombra duermen viejas cuyas axilas destilan luto y llanto y susurro de focas de ardor yermo. Y no, el mar no es cántico, no tiene la acompasada música del corazón al latir entre dos gritos. Tampoco tiene el vuelo de la mano cuando acompaña una antífona que brota como fluye el viento del espíritu, ni el zapateado atroz del bailarín exhausto, ni el trepidar desnudo de los pies del atleta. El mar es rumor, es bramido, incluso cuando se alza en lo más leve de su espuma de vientos y de añiles, no canta, tan solo rumorea y en ocasiones brama. Este sería el poema del mar. Voy a no leer algunos. Y tenía preparado aquí Negación de la historia, que parto de una frase de Así hablaba Zaratustra en su segunda parte: gélidos son los pozos más íntimos del espíritu. Gélidos en verdad, pero no alivian las manos del pensador ardiente, solo sirven de cuenco donde vienen a dar todos los vientos que aventaba con sus manos cuando en tardes de agosto, bañado en el resol de todas las sospechas de derrumbe y de muerte, bajaba a su jardín secreto, allí, bajo los pinos majestuosos, como dos catedrales gemelas de encaje de bolillos, cada cual con su bóveda y su cielo estrellado de pájaros y ardillas, cobijando la fronda serena y mojada de los chopos, y gritaba en secreto: este esplendor de vida no me basta. Tengo los dedos llenos del fervor de tus nalgas, tengo la boca llena del rumor de tu nuca, tengo mi cuerpo como un muro cubierto por la hiedra del poniente de tu sexo. Un aleteo de pájaros, un rumor de avispero, un surtidor multiplicado por todos los rincones de las fuentes invisibles, incapaz de encontrarle los ecos misteriosos a esta vida en otra vida ausente. Frente a tanta presencia, y suenan las campanas en la tarde,
con una dejadez lejana, añeja de concierto, solo un miedo de ausencia, un agujero frío, un frío pozo hondísimo, cuyo frescor me angustia, cuyo oscuro temblor me no sabe de los pájaros, que nunca cogerá su nalga hendida como una isla flotante, vacante noche y día, y el día era ya como la noche, con su ventisca adormecida de espuma sin sentido de toda criatura afortunada, pues toda criatura afortunada se recoge en los cuencos gemelos de sus ingles para dormir su paz de ser sí misma en el verde esplendor de los viñedos. Gélidos en verdad para la angustia, ardiente devaneo de carencias sin éxtasis, rellenando los huecos que dejas en mi cuerpo cuando te vas, tu cuerpo. Pero no frescos, no labios empapados en la fuente, no sienes aventadas en la escarcha, no regato deshilachado por matojos de menta, no reborde de musgo por el que corren sigilosos. Los nepentes son unos insectos, los nepentes antes de zambullirse entre rumores en el agua. La plenitud del ser es la presencia. Por eso Dios de ser es el que es. Y la presencia es siempre un trueno de presentes que te ofrece sus bultos frente a los perfiles oblicuos de futuros inciertos. Sabéis que Dios habla siempre en futuro, ¿no? En la Biblia no tiene otro tiempo, siempre habla en futuro. Pero los judíos, ya sea Abraham, ya sea Moisés, ya sea quien sea, siempre en futuro. Irás, llegarás, tendrás, te daré, habrá, frente a los perfiles. Por eso digo que a veces hay que tener, eso es lo que en crítica llamamos las dificultades de lectura que proceden del mundo de la erudición. De la erudición. Que son alusiones a textos que supones que todo el mundo se ha leído, pero ¿quién ha pensado que la Biblia está toda ella escrita? Bueno, toda ella no, toda la palabra de Yahvé siempre es palabra en futuro. Por eso los judíos andan buscando la tierra prometida todavía. Así de sencillo. Os daré, pero todavía no les ha dado. Es un problema muy duro, ¿no? en estos días. Frente a los perfiles oblicuos de futuros inciertos y de pasados muertos, con el dolor que imponen los hiatos a los labios. Pronunciar hiatos es duro para los labios. Con el dolor que imponen los hiatos a los labios y el líquido untuoso que resbala por la herida entreabierta de todos los diptongos. Sale el gramático, yo no puedo evitarlo, yo soy gramático, bueno. Llego a alguno más sencillo de conocer, de comprender. El texto avanza de las negaciones, de las futuras negaciones, hasta que llega un día, un momento, el libro, que es el nacimiento del ser. No lo leo porque no puedo leerlo, es el nacimiento del ser. Y voy eligiendo pues algunos nacimientos del ser. Mira, elige alguno más, porque tampoco tenemos tanto tiempo, porque ya nos estamos acercando, sí. Y a mí me gustaría que alguien... Bueno, voy a preguntarse algo. Voy a leer este. Lee uno que tú sepas que el público... Sí, que es corto. Toda la gente que está aquí es inteligente, ¿eh? Estoy seguro, sí, vamos. Sí. Vamos, sería para mí lo contrario, ¿no? Tengo uno que me hubiera gustado leer, pero no me da tiempo. Es Oda a la cabeza tiñosa del niño Malgache. Venga. Yo, como dije, estuve en Malgache, en servicio de humanidad y dando clases durante 1 año y pico, 2 años casi, y cuando me vine de Madagascar, el coche que me llevó a
a la capital, a Antsirabe, donde está el aeropuerto, pues me dejó a las 5 o las 6 de la mañana. Y el avión no salía más que por la tarde. Entonces me dediqué a recorrer el barrio de Antsirabe, que no conocía, un barrio pobre, sencillamente. Me perdí por un barrio pobre de Antsirabe, es decir, de una ciudad pobre, de una nación pobre, aunque era más rica entonces, cuando estaba todavía ocupada por los franceses, que ahora. Y la gente vivía bastante mejor. Os puedo dar testimonio de ello. Y me encontré con un niño sentado en el suelo llorando, y me acerqué. Y entonces, no es que yo haya dicho no a eso que he dicho antes, y sí a todo lo placentero. También he dicho sí a cosas que no son nada placenteras, pero que son de aquí. Que son de aquí. Porque aquí. Y entonces es oda a la cabeza tiñosa del niño malgache. Nunca dijiste no a la cabeza sarnosa, rapada al cero, del niño negro que insidiosamente vuelve a tus pesadillas cada vez que tu ser se escapa de su propia angustia. Y repites el tema, repites la lejana melodía, escribas lo que escribas, de poema en poema, del libro en libro, hasta haber convertido en un leitmotiv cansino que te reprochan los vigías paquidérmicos de la pureza del poema. Empapa el algodón y recorre bien el cráneo trazando circulitos concéntricos. Y no te olvides de presionar sobre cada una de las costras para que el yodo chorree y se introduzca en las grietas, y besa luego esa frente que cae como un cielo de tan limpio, desvergonzado, sobre esos dos ojos redondos cegados por el lodazal de sus grandes pestañas legañosas. Nunca dijiste no y lo besaste. Por eso ahora la rabia remolina tu sangre por tus manos atadas cuando ves tanta falsa y piadosa quietud enajenada en la boca farsante del ecologista amateur de hormiguitas, de la hormiga pelirroja y del derecho endémico. Mano que nunca se ha enfrentado ni a la herida del hambre, ni al aluvión de piojos y de chinches que les comen las uñas y los párpados a los desheredados de esta hermosa pero impura tierra. Uf. Y bueno, como no está mi mujer, voy a leerle un poema que se ha dedicado a ella. No está. Un chaparrón de gris melancolía cercena tu partida, y en el cielo, como un buque que abismara su carga mal estibada en las bodegas, una ausencia de luces y de música se precipita opaca en mi conciencia. La noche ya no es la noche. El primer poema del libro es ya no hay noche. Ya no hay noche. El espacio del misterio tradicional, la noche ha desaparecido en el mundo moderno. Solo quedan las luces de los nuevos templos iluminados. La noche no es la noche, solo un vacío del que esforzadamente saco una palabra: esplendor. Tu cuerpo. El nombre poético de Isabel es esplendor. Quedan muy poquitos minutos. Me gustaría que alguien de los que conoce a Javier, o de quien no le conoce, sí, aquí me conocen todos. Nuestro amigo está tomando menos tú y él. Hemos tenido un día maravilloso. Yo no tengo la negra, porque para mí esto no representa nada en este momento de mi vida.
soy personalmente feliz, vamos a decirlo así. Miro el mundo y soy un poeta rabiosamente cabreado, está clarísimo. El año pasado tuve un día en el Ateneo de Madrid, tuve una jornada dedicada a mi poesía. Cayó el mayor chaparrón en Madrid del siglo XXI y creo que del siglo XX. Es que invocas al agua, tanto hablar con el agua, tiene el poder del chamán. Espérate un segundo, antes de que Javier nos abra otro nuevo capítulo. Y dinos el nombre. Hola, buenas tardes. Buenas, está estupendo, Javier. Soy Almudena Mestre. Almudena. Cantar. Ha sido un placer escucharle, como siempre. Yo quería preguntarle dos cosas. Primero, ¿qué papel juega la geometría en las leyes de la naturaleza en tu poesía? Espera una, que haga las dos. Esa es una. Y espera. Y luego, en el libro de las negaciones también, es verdad que el poeta, tu yo poético, se despliega en un mundo emocional de negaciones, afirmaciones y aceptaciones de la realidad. Vamos a ver, yo no puedo negar la realidad. Lo que me interesa es justamente creer en la realidad y sacar de la realidad a través de mi poesía elementos que permitan al lector encontrar un más allá de la palabra, de mi palabra, aunque sea necesario leer el poema 2 veces, 3 veces, ¿no? Porque es un poema muy rico en derivas metafóricas. Entonces, la realidad la descarto, es lo que he intentado, lo que he negado esencialmente es la no realidad. Por eso la afirmación continua de la presencia, de lo presente, y una palabra que debo a Vicente Alexandre, que es el bulto. La palabra bulto yo no la he visto en poesía empleada nunca, nada más que por Alexandre, para hablar del bulto de amor. Entonces, todo lo que tiene bulto, todo lo que se impone como presencia física, eso me interesa esencialmente. El mundo vegetal, del mundo mineral, de la artesanía, el objeto contundente que lo tengo ahí, que lo puedo coger, que lo puedo apretar, que lo puedo abrazar, el bulto del cuerpo amado, lógicamente. Aunque la palabra parezca un poco degradante, la palabra bulto es la afirmación de la contundencia bruta de la presencia, en cierto modo. Entonces yo eso no lo puedo negar. Sí hay, evidentemente, negaciones de muchas de las cosas que tú has dicho, ¿no? Creo que si el tiempo me da, Dios me da, quien sea, me da tiempo para seguir escribiendo, acabaré publicando algún libro así de tipo el libro de las cosas, de los objetos, de los así. Todas esas poemitas que pongo sobre la nuez. La nuez pelada y la nuez sin pelar, la nuez abierta, la castaña erizo y la castaña que abre y te da ese corazón, esos dos medios corazones, digamos, de color caoba, maravilloso color caoba de las castañas, ¿no? No solamente los muebles del siglo XVIII tienen un color caoba precioso, las castañas tienen un color caoba precioso, ¿no? O el poema sobre, no sé cuál fue el último que hice de ese estilo, sobre un tomate abierto, ¿no? Cortado por la mitad, creo, ¿no? No abres el tomate cortado, los buenos tomates cortados por la mitad y te dan ahí ese mundo de semillas. Bueno, eso lo he intentado salvar siempre. Y en cuanto a mi poesía y mi vida, yo creo que todos los que escribimos, donde ha demostrado la teoría
la crítica psicoanalítica, y lo ha reafirmado la crítica de la Escuela de Ginebra, la escuela que se dice de ontológica, que buscan en los textos el yo profundo del escritor, incluso de Balzac, vamos, por ejemplo, busca el yo profundo, ¿no? La crítica del yo profundo. Siempre estamos en lo que escribimos, es evidente, porque es un ejemplo es un ejercicio de traslación, ¿no?, del yo histórico que somos al yo ahistórico, entre comillas, inmortal, que se decrea en el texto, ¿no? Bueno, entonces, hay una relación, pero yo tengo, tú lo sabes porque te lo he dicho, una costumbre que me ha perjudicado a la hora de editar, que es la siguiente. Este libro lo escribí en una tarde, bueno, la base de este libro la escribí una tarde en un pueblo de Galicia, al sur de Vigo, frente a las Islas Cíes. Por eso está el mar por primera vez rotundamente en mi poesía. Siempre ha estado, de manera rotunda siempre ha estado. Frente a las Islas Cíes, en una casita que alquilábamos, que tenía 2 pisos, y un tercero que era como un desván de estos de pueblo, pero que se prolongaba con una terraza abierta. Y entonces mi mujer y los 2 niños se marcharon a la playa por la tarde, y yo me quedé allí con una resma de folios y un lapicero. No bolígrafo, lapicero, y me salieron pues 120 folios escritos así, desordenados, que yo dije, lo he escrito. Lo cogí 10 años más tarde, porque tengo una teoría que es la siguiente: no se puede confiar al texto una emoción inmediata sin saber si esa emoción inmediata tiene su asiento perdurable o es solo un rebote de un momento. Y si leo eso a los 10 años y no me dice nada, digo, es el rebote que no tiene interés. Entonces eso me permite quitar la relación anecdótica, autobiográfica, vulgar de mi persona con el texto, sin que deje de ser yo, pero ese texto he creado un espacio donde lo anecdótico, lo que es la poesía hoy día, coges el 90% de lo que se publica, es que estoy triste, me he puesto a la ventana, y pasaba por allí una persona y he pensado, si subiese aquí a mi cuarto para charlar conmigo, y eso es lo que se publica hoy día, pues más de esos, vamos, que no sé cómo los editores gastan su dinero en esas cosas, ¿no? Eso se puede hacer cuando se tiene 16 años, 15 años, 20 años, no lo sé, ¿no? Pero después no se puede hacer. Y cuando ya he dicho, este texto me vale, lo como paso a limpio. Y me puedo pasar otros 10 años corrigiendo. En la matriz de este libro está en 1989. Me acuerdo perfectamente por la edad de mi hijo. 89. No, era Midas. Un pobrecito, no es ni pueblo, es un grupo de 10 casitas. Ni siquiera, bueno, donde además la señora tenía la facilidad y que me alquilaba de decirme, tú te ocupas de darte comer a las gallinas. Yo no daba comer a las gallinas. Lo recogí, como te digo, 10 años más tarde, y se ha publicado hace 3. El otro, que he publicado, ¿dónde está? Es pues lo emborroné cuando mi padre se estaba muriendo, una noche que nos quedamos los 2 solos. Bueno, el poema primero, el poema La muerte de mi padre, no el otro, no el demás, digo el arranque del libro. Y lo recogí, lo retomé 2 años después, fue menos, 2 años después, era un poema solamente, ¿no?
Curiosamente, curiosamente no es tan curiosamente, el del libro de A la sombra del mar, lo he escrito a lo largo de los últimos 10 años. Son poemas escritos a lo largo de los últimos 10 años, de los que han quedado, no sé, 61, 62, para ver en los manuscritos 200 o los que sean, ¿no? Pero, es decir, que unos pueden tener 2 años, no más, y otros pueden tener 10 años y lo que sea. Entonces, pero siempre quiero poner esa distancia, ¿no? La primera pregunta era la pregunta de la geometría. A la geometría, sí. Vamos a ver. Almudena sabe que yo soy un loco del mundo vegetal. Pero soy un loco del mundo vegetal no solamente porque tengo un jardincito muy mono, muy bien cuidadito, muy limpito, no lo limpio yo. Tengo un señor en el pueblo que le he dicho, mira, tú no tocas ni una flor, ni una planta, ni nada, tú no podas, tú no haces nada, tú lo único que haces es miras por la verja y dice, se ha caído una cosa de arriba, si hay alguien lo mata, de la estantería se ha caído, de la estantería de arriba, la primera, pero déjalo. Esos son incidentes. Sí. No nos falta de nada, ¿eh? Tenemos apoteosis incluida. Tú miras por la verja de la puerta y dices, se ve que esta casa está cuidada, que está habitada, que no se ve abandonada, y el resto no hagan nada, lo hago yo. Pero tengo una parte también de amor a las plantas muy rusoniana. Poca gente sabe que Rousseau era un botanista eximio, y que escribió su diario de botánico. Y a Rousseau lo que le encantaba, lo que le gustaba de verdad de las plantas era el aparato reproductor. A mí me gusta también ir al aparato reproductor de las plantas. Y cuando uno quita habitualmente los pétalos a las flores y empieza uno, a trabajar como un carnicero, uno se da cuenta de que la geometría domina todo el mundo vegetal. Todo el mundo en general. Y entonces, y todo el mundo en general, porque si vas a los cristales de las piedras preciosas, es de nuevo el mundo de el mundo de la geometría, el mundo de la geometría. Entonces, eso que se dice que la geometría es la antítesis de la poesía, ¿no? ¿Cómo va a ser la antítesis de la poesía? Sí, la geometría es una de las esencias formales de la vida. La planta se configura a base de células geométricas. Incluso el ópalo, que es el que menos cristaliza de las piedras, bueno, me mataría mi mujer, el que menos cristaliza de las piedras preciosas, todas cristalizan. Se estudia, la gemología se empieza estudiando la cristalografía. Entonces yo quiero conseguir, ¿no? Que el poema tenga esa vitalidad fuerte. Me está mirando y me está oyendo porque ha oído gemología. Te lo tienes que llevar porque no tiene fin. O sea, ya. Exactamente. Voy a acabar la frase de. Pero vamos, vas a acabar la frase la respuesta, en un minuto. En la respuesta a Almudena. No se puede quedar sin respuesta. Entonces, que el poema tenga esa sensación de vitalidad que tiene toda la vida, pero que tenga esa sensación de perfección que tiene el mundo de la geometría. Tengo para sacar en octubre un libro que va a ser a borbotones geométricos. Bueno, pues dejamos los borbotones geométricos y nos quedamos como una geométricos. Expectativa. El resto lo hacemos en los bares. Mañana con Miguel Ángel Oeste, su último libro, Perro Negro, novela, uno de los grandes autores del año pasado. Y ahora hemos tenido toda esta... estos borbotones geométricos y maravillosos de Javier del Prado, que tengo que decirte que así a lo corto es como
es como un Vargas Llosa guapeado. ¿No tiene una cabida Vargas Llosa, así como de perfil? Que lo oiga su mujer. Os pido un aplauso enormísimo para este magnífico sabio, magnífico poeta, Javier del Prado. Muchísimas gracias, Javier.